¿Qué tal, alumnos? Esta es una breve explicación acerca de la información que contiene el documento de la clase número 2 subido en la página institucional del colegio. Este video tiene como objetivo ser un refuerzo en caso de que usted necesite apoyo o una breve guía para poder estudiar dichos documentos. La clase 2 trata de Subject Pronouns, pronombres de sujeto. Antes de cualquier cosa, es importante presentarlos. Tenemos a I, he, she, it, you, we and they. I significa yo, he significa él, she significa ella, it significa eso, you tiene un doble significado porque en ocasiones se puede referir a tú, una sola persona, singular, y en ocasiones significa ustedes, más de una persona, o sea, plural. Tenemos we, que significa nosotros, y tenemos they, que significa ellos. Recordemos que en el caso de algunas palabras en inglés, ellas nos indican género. Por ejemplo, he o she. He se refiere a un hombre, she se refiere a una mujer. Pero en el caso de we y they, son palabras que no tienen género, ¿ya? Entonces el significado puede ser nosotros o nosotras. They significa ellos o ellas. Antes de revisar más información acerca de estas palabras, quiero hacer un punto aparte y empezar a recordar algunas cosas de la clase anterior. En la clase anterior tratábamos de cómo realizamos las oraciones, cómo las confeccionamos, y entendimos que ellas se construyen a partir de un sujeto y verbo. Todas las oraciones tienen que tener sujeto y verbo. Entonces les presento a ustedes algunas oraciones. I study in the Chileno Británico School. Pedro loves the beach. Carolina is beautiful. My dog is very obedient. You hate seafood. My friends and I meet often. And finally, my parents are very important in my life. En el primer ejemplo, I study in the Chileno Británico School, entendemos que el verbo es study. Recuerden, las oraciones llevan sujeto y llevan verbo en ese orden. Si el verbo es study, el sujeto, o sea, quien realiza la acción, recuerden que ese es el sujeto, vendría siendo I, o sea, yo. En el segundo ejemplo tenemos a Pedro. Pedro ama la playa. Pedro es quien realiza la acción de amar. Pero acá es donde recién empezamos a utilizar estas palabras, los pronombres de sujeto. Porque los pronombres de sujeto tienen una función muy específica. Los pronombres son palabras que reemplazan y hacen referencia a sustantivos. Entonces, recordemos que nosotros, dentro de nuestra oración, ¿cierto? Sujeto y verbo, el verbo es una acción, pero el sujeto puede ser cualquier sustantivo. Por ejemplo, en el caso de la segunda oración, Pedro es un sustantivo propio, es un nombre. En este caso, nosotros podemos reemplazar dicho nombre, o sea, dicho sustantivo, con un pronombre que además haga referencia a esa persona. Entonces, en este caso, podemos reemplazar a Pedro por he, o sea, por él. Es lo mismo decir Pedro ama la playa que decir él ama la playa. Esto ocurre con algunos pronombres. Por ejemplo, Carolina is beautiful. Carolina es hermosa. Es lo mismo decir ella es hermosa. En el caso de my dog is very obedient, yo puedo decir it is very obedient. En el caso de my friends and I meet often, mis amigos y yo nos vemos frecuentemente, yo puedo, en vez de decir mis amigos y yo, reemplazarlo por el pronombre de sujeto y hacer referencia a nosotros. Es lo mismo decir mis amigos y yo nos vemos frecuentemente que nosotros nos vemos frecuentemente. Y pasa también con mis padres son muy importantes en mi vida. Yo puedo decir ellos
son muy importantes en mi vida. Entonces, estas palabras pueden reemplazar sustantivos siempre y cuando estas estén en posición de sujeto. De ahí viene el nombre. Estos pronombres, o sea, estas palabras que reemplazan y hacen referencia a sustantivos, se llaman pronombres de sujeto. Es decir, solamente pueden reemplazar otras palabras que estén en posición de sujeto. Los pronombres de sujeto pueden ser singulares o plurales, pueden indicar masculino o femenino, o pueden ser neutrales de género. Al hablar de objetos inanimados o que no sean humanos, el pronombre a usar será it para los singulares, como acabamos de ver en el caso de mi perro. Pero en el caso de que sea plurales, yo tendría que usar they, haciendo referencia a ellos. Por ejemplo, si yo dijese los perros son muy obedientes, yo tendría que usar el pronombre they. They are very obedient. Ahora, mucho ojo, porque al momento de traducir es mucho más sencillo traducir del inglés al español que viceversa. Y esto podemos revisarlo de forma muy rápida. Si vemos todos los ejemplos que tenemos en inglés, podemos darnos cuenta que el sujeto siempre está presente y es muy necesario. De hecho, recuerden, para la oración tiene que haber un sujeto. Por lo tanto, si yo conozco los pronombres, yo puedo traducir sin problema. Yo estudiar se traduce como yo estudio en el chileno británico. En el segundo ejemplo, el amar se traduce como él ama la playa. Ella ser, el tercer ejemplo, se traduce como ella es. En el siguiente ejemplo vemos it is, eso es, se traduce como simplemente es muy obediente. You hate, tú odiar los mariscos, se traduce como tú odias los mariscos. Si lo traducimos con el otro pronombre de ustedes, vendría siendo ustedes odian los mariscos. Y así, entonces es muy sencillo traducir dado que se nos entrega el pronombre. Pero en español, el pronombre no necesariamente tiene que estar explícito. Dado que existe la conjugación, el sujeto puede estar invisible, puede omitirse, pero también podemos identificarlo haciendo la misma pregunta que nos habíamos formulado la clase pasada, que es ¿quién? Si vemos todos los ejemplos en español, podemos darnos cuenta que en español las oraciones pueden empezar por un verbo, a diferencia del inglés, donde necesitamos sujeto y verbo. El hecho es que en español, a pesar de que necesitamos los mismos elementos, el sujeto puede estar oculto, o sea, puede estar implícito. Aún así, es deducible. Cuando yo digo estudio en el chileno británico, ¿quién? Yo. Podemos determinar al sujeto en español a pesar de que no esté presente, pero es un proceso un poco más complejo.